Creo que la calidad no es muy buena porque ya está a punto de oscurecer aquí. Son las 7:30 en México, Ciudad de México. Hoy voy a hablar un poquito sobre lo que es el método de entrevista STAR. Este método es relativamente nuevo, sobre todo aquí en Latinoamérica y el habla hispana. Es un tipo de entrevista laboral en el que el entrevistador busca conocer más sobre tu capacidad de resolución de conflictos, análisis, problemas y situaciones que son desafiantes. En sí mismo, la entrevista STAR puede parecer desafiante y puede ser desafiante dependiendo del número de preguntas que te hagan y que esperan que respondas con este método o que sean preguntas que forzosamente se tengan que responder con este método. Okay, entonces, la entrevista STAR, por sus siglas STAIR, conlleva a que el entrevistado formule respuestas utilizando estas 4 siglas, las cuales significan situación, tarea, actitud o acción y resultado. Ok, entonces, una manera muy general de plantearlo, es que te harán una pregunta o se plantea que hará una pregunta al entrevistador muy profunda. Puede ser una característica que tienen es que son muy largas o muy profundas como de lo que está tratando de indagar, ¿no? Pueden parecer invasivas o muy personales o bastante interesantes. Te informan que se espera que se haga la entrevista usando el método STAR. Puedes identificar si te hacen preguntas con estas características. Una de las otras características es que te van a informar que la entrevista se va a desarrollar una serie de preguntas, pueden decir el número de preguntas o no, pero te van a plantear que necesitan saber tu capacidad analítica o de resolución de situaciones, de conflictos, etcétera. Entonces, este tipo de entrevista es lo que ellos están tratando de detectar de una manera sencilla, rápida y simple, que les da más panoramas sobre ti, sobre tu comportamiento y tu desempeño. Casi siempre es más común que te pregunten cosas sobre tus posiciones anteriores, que utilices situaciones de tu experiencia laboral que hayas vivido y que den respuesta a estas preguntas STAR. Pero también puede ser el caso en el que el entrevistador te plantee un caso que sería la situación, una situación en la que tú debas formular el resto de las siglas del STAR. ¿Okay? Es muy común, cada vez más común, y sobre todo a mí me ha tocado verlo cuando hay entrevistas automatizadas en una plataforma
Entonces, casi siempre, en estos casos, el tiempo que te dan para grabar, si está limitado, es bastante largo, es alrededor de 15 minutos o 10 minutos para tú dar respuesta a esa pregunta. Bastante largo para una pregunta de entrevista, pero usando el método STAR, que es si es que te lo piden o que esperan que respondas con ese método, puede ser corto o poco para ti o puede estar bien, dependiendo de tu habilidad para sintetizar los hechos y para plantear la respuesta. Es muy válido y aquí hay un dato muy importante de recalcar, que al recibir una entrevista de este tipo y no al abrumarte con la profundidad o la complejidad de las preguntas, es completamente válido que solicites un minuto máximo o un par de segundos o un momento para poder formular tus ideas, ordenarlas y dar una respuesta. Entonces, si te sientes un poco abrumado o necesitas darte un momento para pensar y formular la respuesta, puedes notificarle a la persona que te está entrevistando y decirle, me das un minuto, un momento para formular mis ideas. Y muy complacientes acceder, ¿no? La mayoría de los entrevistadores prefieren recibir una pregunta bien formulada y bien hecha en la que plantees las ideas claras y concisas a una pregunta que no esté bien formulada y no dé una buena percepción de tu profesionalismo o de tu persona. Otra situación es que, o otra característica es que cuando son automatizadas, me ha tocado ver que sí te dicen que tal cual las instrucciones que respondas con el método STAR, pero hay otras en donde no. Simplemente es una pregunta demasiado larga o profunda como para responderla a la ligera y más allá, el entrevistador es lo que está buscando llegar a la profundidad de tu comportamiento, tus capacidades y tus habilidades. Entonces, vamos a definir cada sigla. En el caso del STAR, en el caso de la S, se refiere a una situación. Entonces, primeramente, al tú responder, primero vas a empezar diciendo una situación. ¿Ok? ¿Cuál era la situación referente a la pregunta que te están diciendo? Por ejemplo, si te preguntan, cuéntame sobre una situación, sobre una ocasión en la que hayas colaborado con alguien que no te caía bien o que tenían muchas diferencias personales, profesionales, etcétera. Entonces tú primero vas a abordar la situación, ¿no? Debe ser muy concreto, no tiene que ser muy largo ni muy detallado. Simplemente decir, sí, una vez, en una ocasión tuve que colaborar en un proyecto o con una persona que era de esta y de esta forma y tenemos estas y estas diferencias. Y yo no conocía mucho a esta persona o no sé, no puedes como plantear la situación en general. Después de la S sigue la T, que son las tareas o responsabilidades que a ti te encomendaban en esa situación. Bueno, mi responsabilidad era que el proyecto fluyera así, así y así, ese era mi papel y el papel de él era este. Entonces, pues nuestra responsabilidad era trabajar en conjunto para que se mezclaran las habilidades de las mías y pudiéramos ejercer un proyecto de la manera en la que se estaba requiriendo, así, 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 ¿no? Ahí pues da un poquito más de detalle, pero no mucho detalle, simplemente muy específico en tus responsabilidades, en este caso las de la otra persona, porque está preguntando sobre
sobre otro colaborador, compañero, y cómo influencian entre ellas. La otra letra es la A. La A es de acción o actitudes, entonces específicamente y detalladamente explicar cómo fue que se desenvolvió la situación, ¿no? Que se llevó a cabo. Aquí sí se puede dar más detalle en cuanto a qué hiciste, cómo lo hiciste, qué hiciste primero, después, sí, como si fuera un procedimiento como tal de esta situación, ¿no? Entonces puedes decir, pues yo empecé a colaborar más con él, a hacerle preguntas, me di cuenta que él era así y así y así, que le gustaba esto y esto, o me di cuenta que teníamos esto en común, busqué un tema en común o un hobby en común y entonces por ahí empezamos a tener una relación más personal y en una ocasión en una reunión lo invité o él estuvo presente y colaboramos y convivimos y empezamos a darnos retroalimentación entre los dos, preguntando el punto de vista entre ambos. Ese tipo de detalles son los que debes de dar, sin embargo, no exceder, porque recordar que si es una entrevista automatizada tienes tiempo límite y también si es una entrevista por videollamada o en persona, pues también no queremos hacerlo muy redundante, ¿no? Concreto, ¿qué hiciste para que las cosas fluyeran o resultaran? Y ya está. Posteriormente y por último está la R de los resultados. Esta es plantear cuáles fueron los resultados tal cual. Puede ser concreto, con números, con cifras, si es el caso, si se te da el storytelling con números y si no, no incluirlos. Estos pueden ser muy claros y muy concisos, pero también puede haber resultados favorables o no tan favorables, ¿no? O desfavorables totalmente, ¿no? Entonces, un resultado favorable y muy favorable puede ser que desarrollaron una relación estrecha y que se empezaron a llevar muy bien y que después colaboraron con otros proyectos y que el proyecto que tenían encomendado fluyó muy bien, ¿no? Partiendo del ejemplo de cómo abordas una situación donde trabajas con una persona que no haces match, ¿no? O no tan favorables, puede ser como que, pues fluyó el proyecto, todo salió muy bien, dimos los resultados, sin embargo, mantenemos nuestros límites entre las dos personas, mantuvimos nuestras distancias y muy cordial, muy profesional, pero hasta ahí, ¿no? O desfavorable en el que pues el resultado no se pudo dar, influyeron otros factores o la situación no se prestó o hizo falta algo de tu parte para poder dar una mejor pauta o un mejor resultado a esa situación, ¿no? Es válido, pero siempre y cuando ser muy conscientes de que tienen que ser resultados realistas, ¿ok? No poner resultados mágicos o que parezcan demasiado fantasiosos y es por eso que yo recomiendo mucho practicar y elaborar tus casos, ¿sí? Como de las diferentes preguntas que pueden hacer y elaborar tus casos para tenerlo de una manera más realista, más visible, más palpable y también al ejercitar esa síntesis de ideas, puedas tú formular tus respuestas de una manera más concreta cuando tengas una entrevista. Incluso si son preguntas que no has practicado, que nunca te han hecho, puedes dar una resolución con la metodología STAR bastante buena y que incluso aplaudan, te feliciten o también que sea memorable, ¿no? A mí en lo personal me han tocado ya 4 ocasiones en las que me hacen entrevista STAR y puede ser bastante challenging, como retador, porque depende de tu destreza, qué tanta
habilidad para hablar y para sintetizar ideas tengas y también la práctica que hayas tenido anteriormente. Em, También puede ser muy desafiante si te hacen varias preguntas en las que necesiten que respondas específicamente con esta metodología, ¿no? O que tú consideres y te des cuenta de que es una pregunta del tipo STAR y que forzosamente debes de responder con esa metodología. Entonces sí es muy importante estar preparados y también darse un respiro, pedir un respiro, un minuto, medio minuto si es necesario. Nadie lo va a, ¿cómo le llaman? Nadie lo va a marcar o a hacer sentir mal, ¿no? Por un minuto, medio minuto que te tomes para concretar tus ideas o pensar incluso en qué situación vas a poner de ejemplo. Puedes tener varias situaciones. Yo siempre recomiendo que sea la situación en la que te sientan más cómodos estratégicamente, que tengan un muy buen resultado o los mejores resultados, y también que sea una situación en la que ustedes tengan muy claro lo que hicieron, cómo funcionó y cómo sucedió todo, para no estar como que recordando y pensando en qué hice después y qué resultado se dio, si se dio el resultado. O sea, si me explico, que sea una situación en la que ustedes tengan la información clara de cómo sucedieron las cosas y que puedan hacer uso de la metodología de una manera eficiente. La manera en la que se hace personal, cuando es personal, generalmente sí te notifican o sí te dicen que pues te vamos a hacer estas preguntas y esperamos que las respondas con el método STAR. Te pueden explicar qué es el método STAR o darte una breve como síntesis de la metodología. Si tú ya la conoces, excelente, por eso estoy haciendo este live. Y si no, pues ya te das más o menos una idea y entonces eh, puedes pedir un minuto, medio minuto para darte ese rato para pensar, ¿ok? Mm, yo en lo personal estoy disfrutando más las entrevistas con metodología STAR porque una siento que es más enriquecedora e interesante para ambas partes. En segunda también es un poco aburrido y tedioso y no sé, como que, em, no sé, fuera de interés las entrevistas que son muy cotidianas de hacer preguntas y tú respondas y preguntas muy concretas de cuáles fueron tus actividades y sobre tu experiencia laboral. Creo que para eso ya está el currículum y ahí puedes, o sea, tanto tú como candidato ya explicas tus roles y parte de tus resultados y cuáles son tus habilidades y tus habilidades y tus tanto técnicas como blandas. Y pues como que ya está esa información y ya, ¿no? Como que no hay más, ¿no? Y también la otra parte pues ya tiene esa información de ti, que para eso es el resumen y ya, ¿no? Y la metodología de entrevista STAR te da una mayor profundidad tanto al entrevistador como al candidato, porque a lo mejor puedes como detectar áreas o detectar resultados o situaciones que puedes utilizar a tu favor y que a lo mejor no habías recordado o no te habías percatado, y también te da una mayor pauta para tu propio autoconocimiento profesional. Entonces, creo que es un poco mejor y probablemente se siga utilizando cada vez más en el mundo, pues en las entrevistas, en las reclutaciones. Ok, entonces ya me voy porque está hiper oscuro y solo se ven mis lentes. Así que espero que les guste y también que le den like, se suscriban y lo compartan con alguna persona que le pueda ser muy útil. Practiquen sus entrevistas STAR. Nos vemos.